buenos días, tardes o noches. Sean todos bienvenidos a esta primera emisión del Hammond Reporter. En este primer episodio, nosotros veremos qué tan bien representado está el Spinosaurus en la película de 2001 Jurassic Park 3. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un análisis correcto de las características del Spinosaurus en la película es que en la realidad nunca nadie pudo ver un espinosaurio en la vida real. Por tanto, solamente podemos tomar estimaciones y diseños acercados a lo que creemos que se pudo haber visto en la realidad. Por el momento en el que se realiza la película, nunca se había descubierto un esqueleto completo de Spinosaurus, únicamente se había visto cerca del 40% de su esqueleto. El espinosaurio ha tenido múltiples ilustraciones a lo largo de la historia, siendo la primera en el año 1939. En esta se veía un espinosaurio muy chato y mucho más alto y erguido que el visto en la actualidad. Se hizo una segunda ilustración en el año 1999. Esta ilustración es muy similar a la de la película, y esta surgió con el descubrimiento de la cola faltante, dando lugar a otro porcentaje extra del esqueleto del espinosaurio. En la película vemos una representación similar a esta, siendo una representación más baja, con una columna dorsal mucho más larga y un hocico más alargado, ya que se descubrió que vivía en las costas. Posteriormente se creó una tercera ilustración en el año 2014. En esta se podía ver un espinosaurio cuadrúpedo, ya que al encontrar la cola se pensó que era demasiado larga y pesada como para sostenerla con dos patas, por lo que se hizo una investigación y se llegó a la conclusión de que el espinosaurio era en realidad un cuadrúpedo, que vivió en el periodo Pérmico, no en el periodo Cretácico. Posteriormente, en el año 2022, se descubrió un esqueleto casi completo del espinosaurio, faltando solamente algunas partes de las piernas. Pero gracias a este descubrimiento, se descartó finalmente la teoría del cuadrúpedo, ya que se descubrió que su cola era realmente mucho más liviana que lo que se estimaba en los años anteriores. Y con los esqueletos que se encontraron de sus patas, pudimos ver que sus patas eran mucho más largas y fuertes que como se creía antes, por lo que la ilustración actual es un espinosaurio mucho más alto, con una aleta dorsal más pequeña y una cola con forma de aleta, además de piernas más largas. Para poder hacer un análisis correcto de la película, compararemos al espinosaurio de la película del 2001 con el de 1999, ya que es la ilustración que está más cercana a lo que se creyó pudo haber sido en Jurassic Park. Bueno, comencemos con el análisis. Primero, en el apartado físico del espinosaurio, la película hace un trabajo magistral representándolo, ya que es muy fiel a las ilustraciones hechas por los científicos, siendo prácticamente una calca perfecta de lo que se cree que se pudo haber visto el espinosaurio. Pero cuando vemos sus habilidades y su comportamiento, se deja mucho que desear, ya que está horriblemente representado en la película en este aspecto. Al inicio podemos ver cómo el espinosaurio llega al centro de la isla, justo donde estaban los protagonistas. En la realidad esto no tenía sentido, ya que el espinosaurio se alimentaba únicamente de pescado, lo cual causaba que no pudiera estar fuera de una zona de agua. Es decir, el espinosaurio tenía que vivir cerca de un mar, un lago o un río para poder alimentarse. Por tanto, no tiene sentido que esté en la zona central de la isla, puesto que no hay agua, mar o río en esta zona. En el segundo acto que podemos ver que tampoco tiene sentido, es que el espinosaurio trata de comerse a los protagonistas, un espinosaurio que tenía dientes muy pequeños hechos únicamente para sujetar, y su mandíbula era muy débil, por lo que no podía romper los huesos. El espinosaurio tragaba presas enteras, por lo que las presas que llegaba a consumir nunca pasaban de medir 1,5 metros, y una persona adulta puede llegar a medir hasta 1,70 metros, 1,80 metros, por lo que un espinosaurio muy difícilmente tendría que estar demasiado desesperado por comida para tratar de comerse una presa de esta magnitud. Siguiente. En una de las escenas más recordadas de la película, vemos cómo el espinosaurio lucha en un enfrentamiento muy corto contra un Tyrannosaurus Rex. Bueno, en este enfrentamiento al inicio podemos ver cómo el tiranosaurio muerde el cuello del Spinosaurus durante mucho tiempo. Con este primer forcejeo, el Spinosaurus hubiera muerto casi inmediatamente, ya que su cuello se hubiese roto y hubiese muerto desangrado.
Sin embargo, el Spinosaurus resiste y posteriormente agarra el cuello del tiranosaurio y lo dobla para quebrarlo. El Spinosaurus tenía una fuerza en su mandíbula nula, no tenía fuerza en la mandíbula. Por tanto, un espinosaurio nunca pudo vencer a un T-Rex. Su mandíbula era demasiado débil. La mandíbula del T-Rex tenía una fuerza aproximada de 800 kilogramos por centímetro cuadrado. El Spinosaurus no tenía ni un tercio de eso, por lo que era imposible que lograra vencer al T-Rex de esa manera. Y por último, en la escena final logramos ver un pequeño fragmento del espinosaurio en el que podemos ver cómo este finalmente está en el agua, cosa que a mí en lo personal me alegra mucho haber visto, ya que hace que la representación sea un poco más fiel. Sin embargo, aquí el problema está en que nuevamente trata de comerse a los protagonistas de una manera muy tonta, ya que el Spinosaurus cazaba principalmente desde las costas. Era muy raro que nadara, pese a que podía nadar, eso es un dato que se conoce desde hace mucho. Muy difícilmente nadaba porque no está especializado en esto. Su cráneo era tan largo como el de un cocodrilo, más bien estaba basado para pescar en las costas. Por tanto, muy difícilmente estaría nadando por ahí en el agua, y mucho menos trataría de atacar un barco, ya que, como mencionaba, tragaba sus presas enteras. Con esta información creo que podemos llegar a la conclusión de que el Spinosaurus de Jurassic Park está muy bien representado en el aspecto visual, pero en su aspecto de comportamiento, habilidades y características deja mucho que desear. Nuevamente, solamente quiero retratar el hecho de que esto es mi opinión y todo este video está basado en una investigación hecha por mí. Si alguno de ustedes quiere hacer una investigación por su parte, es válido y pueden tener una opinión muy distinta a la mía. Bueno, con esto me despido del Hammond Reporter y espero en un próximo video.